Buenos días a toda la audiencia de Radio Solidaria. Te saluda tu hermano y amigo William Muñoz del Ministerio Viviendo su Palabra. Y en esta mañana quiero compartir contigo un devocional titulado Un conflicto continuado. Acompáñame al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12 y nos dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino que es contra estos poderes y principados que, aunque no los podamos ver, están ahí constantemente haciéndonos la guerra. Vamos a analizar el ambiente de esta batalla, dónde es peleada y cómo es peleada. Pues bien, nosotros podemos ver un ambiente más alto de la batalla por el testimonio, y como ejemplo vamos a utilizar a la iglesia de Efeso y la iglesia de Corinto. ¿Qué te quiero decir con esto? Que todo lo que nosotros podemos entender acerca de esta batalla lo encontramos en la palabra de Dios. Vamos a analizar estas dos iglesias. La iglesia de Efeso se movía en un ambiente celestial. Era totalmente distinta a la iglesia de Corinto. Esta iglesia buscaba por todos los medios que Jesucristo resplandezca en medio de la congregación. Aquí no hay nada que esté en fragmentos, no hay nada parcial, no hay nada imperfecto. Aquí todas las expresiones son celestiales. El testimonio estaba operando en un ambiente espiritual, desechando todo lo que es mundano y terrenal. Es aquí que el testimonio de Cristo resucitado está siendo establecido y está siendo expresado plenamente en el ambiente espiritual. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos la carta a los Corintios, la diferencia que encontramos entre las dos iglesias es abismal. En la carta a los Corintios encuentras muy poco que es celestial ahí. Encuentras inmediatamente cuando empiezas a entrar en esta carta que estás tocando lo terrenal, las cosas naturales. Hay una abundancia de todo esto en el libro de los Corintios. Estas iglesias son totalmente diferentes y operan en ambientes totalmente diferentes. Tanto en lo espiritual como en lo carnal, la iglesia de Corinto se ha dedicado a operar en el ambiente de la carne, es decir, en el ambiente de algo terrenal. Era una mezcla y hubieron pecados en estas iglesias. Hace poco hablamos de que la mezcla nunca fue agradable delante de los ojos de Dios. Pues bien, en la iglesia de Corinto había una mezcla entre las cosas del mundo y las cosas de Cristo. El enemigo no estaba siendo derrotado en lo que concierne a estos creyentes de esta iglesia. Él había tomado el control de todo, permitiendo que las obras de la carne, que el hombre natural esté por encima de lo espiritual. De tal manera que ellos, todas las cosas que hacían, las hacían por su propia cuenta, por lo que ellos pensaban que era mejor. Dejaban que lo natural gobierne. Ellos decidieron que sabían cómo hacerlo. Es decir, que se creían en la misma altura de Dios, porque creían ellos que podían decidir o pensar que era lo mejor para sí mismos. Ellos habían trabajado, habían programado y se movían de acuerdo a este mundo. Ellos estaban más gobernados por lo que este mundo dice que por lo que Dios dice. Y para que su testimonio cobre valor, debían regresar a sus inicios, a un cuerpo celestial, una iglesia la cual nació 100% producto del Espíritu Santo. Si tú estudias la historia de la iglesia en sus inicios fue una iglesia llena del Espíritu Santo. Es como nació la iglesia en el Pentecostés.
Cómo la iglesia primitiva transformó el mundo, impactó la generación de ese tiempo con su vida, con su testimonio, con la palabra de Dios. Pero vemos que la controversia en la iglesia de hoy en día, es la misma controversia que existía en la iglesia primitiva. Tenemos que evitar que el enemigo tome ventaja de nuestra vida. Si vivimos como personas naturales y vivimos en la carne, es lo que va a pasar, que él va a tomar ventaja. Si nos preocupamos de las cosas terrenales, normalmente nos descuidamos de aquello que es espiritual. Sin embargo, si queremos tener un impacto en el ambiente espiritual, tenemos que entender verdaderamente lo que significa la cruz de Cristo, lo que significa su resurrección y el poder sobre la muerte. Toda la iglesia ha sido llamada con un mismo objetivo y es reflejar a Cristo a través de cada acto, de cada situación y de cada pensamiento. Reflejar a Cristo a través de todo lo que hacemos. Por eso fue que Cristo dijo, si alguno viene en pos de mí, tome su cruz y me sigue. Que tome su cruz y me siga. Tenemos que estar dispuestos de ir en pos de la muerte de nuestro propio yo, para que Cristo sea exaltado, Esto es muy interesante. Podemos exaltar a Cristo con nuestro testimonio de vida. Podemos ser religiosos, pero nada de eso significa que tengamos a Dios en nuestra vida, ya que esas cosas son terrenales y no espirituales. La iglesia tiene que dejar de buscar sus propios intereses y buscar el interés de Cristo, para que pueda ser el reflejo de Cristo, para que nosotros podamos reflejar a Jesús a través de nuestras vidas. Debemos morir al viejo hombre y vivir conforme a las cosas del Espíritu, no conforme a las cosas de nuestra propia carne. No tenemos que cumplir nuestros propios deseos, sino los deseos de Dios. Es por eso que el Espíritu es súper importante. Tenemos que tener un espíritu alineado con Dios. Y para eso tenemos que tener al Espíritu Santo. Para ser transformados, para que tengamos los frutos del Espíritu, tienen que verse en nuestras vidas. El testimonio es algo poderoso y ese testimonio solo vamos a poder darlo si el Espíritu Santo vive en nosotros, porque Él es el que nos convence de pecado. Él es el que nos redarguye y que nos dice cuándo estamos bien y cuándo estamos haciendo mal. Nunca el hombre tiene que tomar el primer lugar, sino que tiene que tomar un papel secundario. El que tiene que tomar el primer lugar es el Espíritu Santo. Cuando éste toma el primer lugar, todo es transformado y Cristo verdaderamente es quien nos guía y hacemos todo según su voluntad. Quiero decirte hoy que tú vas a tener un conflicto continuo con la carne, con las obras de la carne, con lo que tu cuerpo, con lo que tu propio yo te pide hacer. Vas a tener un conflicto continuo con eso y con el Espíritu de Dios que vive en ti. Por lo tanto, tienes que permanecer lleno del Espíritu Santo para poder vencer hasta que nuestro Señor venga a por nosotros y seamos una iglesia en sus manos y vivamos con Él por la eternidad. Que Dios te bendiga.